Compañeros, discípulo de Aya de la Torre, uno de sus discípulos más queridos. Y para nosotros es grato presentarlo al compañero Carlos, porque de él no se puede decir nada en contra. Tenemos esa gran ventaja, que todos los apristas que lo conocen lo quieren. Y por eso el día de hoy está aquí, y por eso el pueblo aprista de San Martín de Porras brindará todo su apoyo en procura de que Carlos llegue a la alcaldía de Lima. ¡Quiere llegar! Secretario General Distrital de San Martín de Porres, compañero Tito Agüero, compañeras y compañeros. Ante todo, mil disculpas por llegar tan tarde, pero hoy día he tenido una jornada muy complicada, que comenzó a las 5 de la mañana cuando me levanté, para tener que ir a un canal de televisión, a TV Noticias, Canal 9, para una entrevista a las 7, y luego una entrevista a las 8 de la mañana en Canal N. Y durante todo el día hasta ahora he estado ocupado en este esfuerzo que todos nosotros estamos realizando para fortalecer al partido con motivo de esta campaña electoral. Por eso les pido disculpas, pero estoy absolutamente seguro que nuestro compañero Tito Agüero, con sus conocimientos, con su versación acerca de las grandes jornadas históricas del aprismo, habrá sabido ilustrarnos bien acerca de lo que significó la Revolución de Trujillo de 1932. Por eso es que, estando seguro que él iba a informarles no solamente sobre los hechos históricos, sino sobre la trascendencia del movimiento aprista de aquel entonces, he preferido de esta manera cumplir con otras obligaciones que tenía, pero culminar esta jornada aquí, con ustedes en San Martín de Porres. El APRA nunca muere porque muchos murieron por el APRA. Y porque justamente la Revolución de Trujillo fue esa expresión del amor profundo de un pueblo por una causa superior. No nos olvidemos, compañeras y compañeros, que ya Víctor Raúl, en su discurso profético del 8 de diciembre de 1931 en Trujillo, había de alguna manera avisorado lo que venía. Porque justamente él significaba un punto de ruptura de la historia del Perú. Porque las banderas que él levantó cuando llegó, luego del largo destierro, fueron las banderas de la reivindicación nacional, las banderas de la gran transformación, las banderas del Estado antiimperialista que él había concebido 3 o 4 años antes. Nosotros tenemos que entender lo que significó para el Perú la aparición del APRA, la aparición del Partido Aprista Peruano, un movimiento que levantaba precisamente las banderas de la justicia social sin abdicar de los principios de la libertad, y que por eso se enfrentaba al imperialismo extranjero, se enfrentaba a la oligarquía nativa, se enfrentaba al comunismo criollo y se enfrentaba a todo aquello que había significado motivo de retraso para nuestro país. La prédica de Aya de la Torre y de los jóvenes que fundaron el partido era una prédica que conmocionó a la sociedad peruana. Pero esa prédica fue reprimida, y fue reprimida violentamente. Nosotros no iniciamos la violencia en el Perú. El aprismo creyó que era posible acceder al poder a través de los métodos electorales y democráticos. Víctor Raúl, que alguna vez había pensado en un ejército obrero campesino que marchara y capturara Lima,
que él en su Plan de México de 1928 había establecido la posibilidad de que los obreros de Talara y los trabajadores del Valle de Chicama se organizaran para hacer una revolución violenta, capturar el poder a través de las armas, con el apoyo de una parte del ejército. Él que había pensado que eso era posible. Después, cuando llega al Perú, en 1931, apuesta por el camino electoral. Apuesta por la posibilidad de llegar al gobierno a través de las elecciones. Y cuando el fraude se consuma, y cuando Sánchez Cerro se ciñe la banda presidencial, entonces él dice, a Palacio llega cualquiera, porque el camino de Palacio se conquista con oro, se conquista con fusiles o se compra con oro. Pero antes que llegar a Palacio, decía Víctor Raúl, había que llegar a la conciencia del pueblo. Y a la conciencia del pueblo solo se llega, nos decía entonces, con la luz de una doctrina, con el amor profundo de una causa de justicia, con el ejemplo glorioso del sacrificio. Aya de la Torre entendió entonces que venían momentos duros, que la oligarquía no iba a permitir que él accediera al poder, que el imperialismo no iba a tolerar, que un hombre que había establecido la necesidad de capital extranjero y de negociar con él y de tratar con él de buenas condiciones, no iban a permitir que él fuera el primer mandatario del país. Y el comunismo, naturalmente confundido y desorientado después de la muerte de Mariátegui, aquellos discípulos suyos que quisieron mantener el idealismo socialista, tal como el Amauta lo había prefijado, para que fuera generación heroica, no calco ni copia, todos ellos confundidos, tuvieron que aceptar el liderazgo de Eudosio Rabines, un tránsfuga del aprismo, que después transformó el partido de Mariátegui, el Partido Socialista, el Partido Comunista, con las fotografías de los oficiales masacrados en la cárcel. Y así se alimentó el odio de la Fuerza Armada contra el APRA. Y señalaban a Aya de la Torre como el gran responsable cuando Aya de la Torre había estado encerrado en la penitenciaría de Lima. No había tenido contacto con nadie, no había podido dar ninguna directiva ni consigna. La revolución surgió de abajo por voluntad del pueblo, por deseo de liberarse de una tiranía, como era la de Sánchez Cerro. Ahí está Manuel, que muere heroicamente en el asalto, y ahí están los otros centenares de compañeros fusilados en la ruina de San Chán, que con su sangre dieron origen a nuestro movimiento. Porque, como decía Víctor Raúl, se necesitaba que viniera el espíritu del más allá para alimentarnos. Ese espíritu lo dieron los hombres que entregaron su vida y con su sangre consolidaron este gran esfuerzo extraordinario, único en la historia del Perú, trágico. Pero así fue el comienzo, así fue el inicio, compañero, de nuestra historia. Después, un hijo del pueblo, Abelardo Mendoza Leiva, disparó y ajustició al tirano. Y luego vinieron los años difíciles, porque el periodo de paz y de concordia, después de la muerte de Sánchez Cerro, duró muy poco, apenas un año casi. Y después, la persecución de Nuevo Irón, 11 largos años de la clandestinidad del 34 hasta el año 45. Y con 3 años de vigencia democrática, otra vez 8 años de dictadura y tiranía. Todo eso, compañeros, sirvió para forjar a este nuestro gran partido. La historia heroica del APRA no se explica sin estos hombres a los cuales hoy día hemos querido recordar. Y yo estoy seguro que Tito Agüero, con sus conocimientos, habrá sabido organizar históricamente este relato. Estoy absolutamente seguro que ustedes hoy día podrán irse de esta casa del pueblo reconfortados porque estamos queriendo, en medio de grandes dificultades, volver a nuestras raíces, volver a nuestro origen, recordar a nuestros muertos y pensar en Aya de la Torre, que fue el gran animador de esta causa. Estamos empeñados, compañeras y compañeros, en continuar esta obra. Nos toca ahora una campaña electoral difícil, dura. Yo sé que Lima es difícil, nunca nos ha sido grata, salvo en una ocasión, siempre en Lima ha habido hostilidad.